Mateo 6:6 y Jeremías 33:3, lo buscamos medio rápido y lo tenemos seguramente acá arriba. Y dice así la palabra del Señor: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Vamos a leerlos otra vez a este pasaje hermoso y muy conocido. Mas cuando ores, entra a tu aposento. Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El siguiente versículo en esta noche, en Jeremías 33:3, ultra, archi, mega, súper conocido, lo sabrán decir de memoria. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Clama, ora, grita desesperadamente. Clamar es como hacía Bartimeo. Una vez hice una representación que Bartimeo nos decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hola. Bueno, no me escuchó. Sabían que Bartimeo no clamaba así, ¿verdad? Bartimeo se le salían las venas porque estaba ciego y era su única oportunidad, y Bartimeo clamaba, gritaba, y la gente le decía que se calle y le decía: Jesús, hijo de David, y se le hinchaba la vena y desafinaba porque no estaba cantando. Eso es clamar. Así que la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. ¿Y qué tendrá que ver estos pasajes con venga tu reino? Amén. Vamos a leer lo que nos compete en esta noche. Vamos a leer, ¿verdad?, el Padre Nuestro. Antes de entrar en tema, déjame decirte que estos dos versículos que acabamos de leer tienen un conector, una letra. En este caso no es una palabra, sino una letra. Un conector que se le llama conector condicionante o conector consecuente, que es el y. Porque tranquilamente el primer versículo, vamos a dejar este ya que estamos, dice, podría decir este versículo: clama a mí y yo te responderé. Punto, y nada más. Y no necesitamos saber nada más, ¿no? Dios nos dice que clamemos y Él nos responde. Y ahí podría terminar tranquilamente el versículo. Pero al tener el factor, el conector condicionante, que es la I, allá dice: y te enseñaré. O sea, entonces, y, por lo cual, si clamas, la parte B es el cumplimiento de la parte A del versículo, ¿verdad? Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Podríamos darlo vuelta, podríamos decir: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces si clamas a mí. ¿Se entiende el conector aquí? ¿La I? Bueno, igual pasa con el verso anterior. ¿Podemos verlo, Cari? El verso anterior dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y punto, y se podría terminar el versículo. Pero gracias que el Señor Jesús le agregó este factor condicionante o consecuente, este conector que dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que podemos también dar vuelta, decir: tu Padre, si el versículo arrancaría al revés, diciendo: tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público cuando entres a tu aposento alto a orar y cierres la puerta. ¿Se entiende esta parte de los versículos? O sea que tenemos un conector condicionante o consecuente que se llama en la lengua, la Real Academia Española. Ahora
Vos decís nuevamente qué tiene que ver con venga tu reino. No importa, guardátelo en el corazón un ratito, que lo volvemos a leer al final a estos versículos y terminamos de hilar un poquito lo que quiero transmitir. Dice, como bien dice el título, enséñanos a orar, venga tu reino. En esta noche estamos viendo el Padre Nuestro, dijimos Padre Nuestro que estás en los cielos, hablamos de la paternidad, el Dios Padre. Venga a nosotros tu reino. No, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Luis, semana pasada dimos la adoración, santificar el nombre de Dios. Venga tu reino, cortito y al pie. En Mateo 6, 9 y 10 está el Padre Nuestro, no hace falta que lo busquen, pero lo ven ahí. Dice, vosotros cuando oréis, decid así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y ahí continúa, ¿no? En esta noche vamos a frenar en venga tu reino, que en otras versiones dice, ven y sé nuestro único rey. También en otra versión dice eso, entonces sería, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven y sé nuestro único rey. Venga tu reino, ¿verdad? Así que eso es otra versión. Ahora, ¿qué significa la palabra reino? ¿Qué significa esta palabra que hoy no se usa tanto, ¿verdad? Más que hace poquito que murió la reina Isabel, pero en otros países que hay monarquías o gobiernos que no son democráticos, hay reinos o reinas, pero es un reino, ¿no? Pero no se usa mucho esta palabra, así que el reino es un gobierno. El reino podemos asimilarlo a un gobierno, a un dominio, a establecer órdenes, a establecer leyes. Un gobierno establece leyes, parámetros, determinadas normas y reglas para la convivencia de un país, de personas, ¿no? Entonces eso es un reino, es un gobierno, es un dominio en el cual se establecen normas, leyes, preceptos, consecuencias para obedecer, y hay reglas para obedecer y consecuencia al que la obedece y al que no, ¿verdad? Así que un reino podemos asimilarlo a un gobierno. Y similar pasa con el reino de Dios. Cuando le pedimos al Señor, Señor, venga tu reino. Señor, gobername. Señor, goberná en mi vida. Venga tu reino. Señor, te doy toda autoridad, te doy todo el dominio, te doy la libertad para que establezcas tu reino en mi vida. Amén. Eso significa la palabra cuando dice el Señor Jesús enseñó y dijo, venga tu reino, ¿verdad? Estaba diciendo todas esas cosas, estaba diciendo, te entrego, que venga tu reino y domine, que venga tu reino y tome decisión, que venga tu reino y sea lo primordial. Eso es lo que estamos diciendo cuando repetimos el Padre Nuestro y decimos, Señor, venga tu reino a mi vida. Todo es el 100%. ¿Quién de acá se tomaría una botella de Coca-Cola vacía con agua pura, hasta arriba, pura, agua mineral, pero buscamos de las lagunas de las cloacas allí que tenemos en Sunchales, buscamos un gotero, le sacamos 2 gotitas de ese agua color negra, porque es negra, es agua cloacal, ¿verdad? Le echamos 2 gotitas adentro. Lo he probado y no se cambia de color el agua sigue siendo igualmente cristalina y transparente. Ahora, si ese agua lo llevamos a un laboratorio químico y le hacen un estudio, nos dicen que no es agua pura, es agua contaminada. Así que, ¿quién tomaría ese agua? ¿Por qué no? Pero muchas veces al Señor le damos agua un poquito adulterada porque no damos el 100%, ¿verdad? Decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, y Señor, quiero seguirte, y le entregamos 99,99% de las áreas. Y el 1% dice, no, Señor, para que esto lo manejo yo. A mamá mono con banana verde, no. Eso lo voy a manejar yo, porque yo entiendo más que vos, Señor. Yo sé que no decimos así. Usted estará diciendo, yo no digo eso, Damián. Aleluya. Gloria a Dios, el 100% al Señor.
Yo mismo muchas veces digo el 100% al Señor y me encuentro que hay áreas que no le estoy entregando al 100%. Eso tiene que trabajar el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Así que venga el reino es, como decía esta versión, ven y sé nuestro rey. En la palabra de Dios habla mucho de reino y vamos a ver unas características pequeñas nomás para no demorar tanto, 2 versículos que hablan del reino de Dios. Tenemos en Romanos, si querés buscar en tu Biblia, Romanos 14, 17, hay unas características de lo que es el reino de Dios. Está cómodo tener esto, ya no usamos más Biblia. ¿Qué dice que es el reino de Dios? Dice, porque el reino de Dios no es. Está bueno porque arranca aclarando lo que no es. Después va a contar lo que sí es. Pero dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Amén. O sea que el reino de Dios no es comida ni bebida, no es algo material, no es algo tangible, no es algo que lo podamos ver y tocar, no es algo por lo cual hay que preocuparse, no es algo en lo cual uno tiene que invertir dinero para obtenerlo. Dice que no es comida ni bebida. Si recordamos rápidamente Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Venía hablando de estas cosas. Así que acá vemos que el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea que no es nada material, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. En contrapartida a este versículo podemos decir que es el reino de las tinieblas. Podríamos decir que el reino de las tinieblas es comida y es bebida, ¿verdad? Es comida y es bebida, y no lo que estamos más gorditos es que somos más diabólicos. Es comida y bebida, podemos decir que el reino de las tinieblas se dedica a que nos interese, a que nos enamoremos, a que gastemos tiempo, dinero, esfuerzo en las cosas que no son espirituales, en comida, en bebida, en ropa, en auto, en zapatillas, y no está mal, no me malinterpreten. Enamorarse de esas cosas está mal, tenerlas no hay ningún problema, pero el reino de las tinieblas es comida y bebida, es injusticia, es guerra, es turbación, la no paz y tristeza. Haciendo un poco de paráfrasis con ese verso, ¿no? Uno puede caminar por las calles y ver gente con quizás el ceño fruncido, triste, la cabeza baja, ¿no? Los que tienen posibilidad de viajar y ir por otros lados de las rutas de Argentina, de todas partes, el común denominador es ver en la cara de la gente el reino de las tinieblas. Es ver caras tristes, caras largas, amargados, con problemas, con dificultades, mirando hacia abajo. Y es bíblico, dice que es el reino que está establecido hoy, ¿verdad? Entonces el reino de las tinieblas podemos decir que es comida, es bebida, es injusticia, es no paz y es tristeza. ¿Cuántas cosas podemos entender de un verso, verdad? Y otro versículo que dice en 1 Corintios 4:20, y como decía Pablo recién, leyó Santi, estaba en coordinación con los chicos, y los chicos cantaron esta última canción, hay poder en tu palabra, hay poder en tu presencia, amén. Y miren qué dice este versículo, porque el reino de Dios, otra vez, no consiste, parece que el Señor nos explica tan bien su palabra, porque arranca diciéndonos lo que no es. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos siempre pensamos que algo sí es, justamente le arranca diciendo no consiste, porque el reino de Dios no consiste en palabras, no consiste en palabras, sino en poder. Decilo conmigo, el reino de Dios
no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Amén. Cantábamos recién. Hay poder en su presencia, hay poder en su palabra. Ayer justo miraba una película y decía un hombre que era ateo y empezó a querer explicar bíblicamente la existencia de Jesús porque él creía que existió, pero era ateo. Y dijo que leyendo la palabra aceptó a Cristo y el Espíritu Santo lo transformó. Yo creo que en la Biblia, no es que creo de creer, lo sé y es así, que en la Biblia, en la palabra de Dios hay poder. Cuando uno lee la palabra, entra en los ojos y transforma nuestra mente. Y podés leer mañana el mismo versículo y podés encontrar algo nuevo y el Señor te puede seguir hablando y el Espíritu Santo ministrando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Así que dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, en chamullos diríamos hoy en día, ¿verdad? En mucho hablar, en mucho piripipí, en convencer a gente, no, sino en poder. O sea que el reino de Dios es un reino espiritual, ¿verdad? Cuando aceptás a Jesús como tu Salvador, estás tomando una decisión en las regiones celestes, una decisión espiritual. No estás solamente diciendo con tu boca, Señor, Señor, te acepto como mi Salvador, y te entrego todo mi corazón y mi vida, y te entrego, amén. Ya sos cristiano, está perfecto y hay que hacer la oración de fe. Pero eso es una decisión espiritual. Amén. ¿Me estoy explicando hasta acá o estamos muy boleados? Bien. Así que el reino de Dios es un reino espiritual. No es un reino, no se tratan de cosas naturales. Ya leímos que no se trata ni de comida ni de bebida, que no se trata de palabras. ¿Se acuerdan de uno que pensaba que el reino de Dios era algo natural? Era Herodes. Herodes estaba en su reino, en su época reinando en Roma, y nace un muchachito, hijo de carpintero. A los 30 años comienza su ministerio y le decían rey de los judíos, y en la cruz le pusieron rey de los judíos, y él, pero cuando había nacido, él lo perseguía porque lo quería matar. ¿Por qué lo quería matar Herodes? Porque no entendía nada, simplemente. Porque Herodes pensó, ha nacido el rey, y dijo, me va a quitar el reino. Herodes, mente finita y corta, pensaba que iba a nacer ese chico, que iba a ser el próximo rey, que lo iba a suplantar a él. Entonces lo mandó a matar, y ahí tenemos toda la historia de Navidad, ¿verdad? De que José y María se fueron, después volvieron. Este muchacho no estaba entendiendo nada, porque el reino de Dios es espiritual, no natural. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo. Es tremendo esto que leemos en Corintios 2, un poquito antes de lo que leímos hoy. Primera de Corintios 2, 4 y 5, a ver si está acá. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No es palabra, leíamos anteriormente, ¿verdad? Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No quise convencer, no quise insistir, no quise explicar montones de teorías, sino que fue con demostración del Espíritu y poder. Versículo 5 dice, para que vuestra fe no sea fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Amén. Nuevamente vemos más versículos donde están afirmando que cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, venga tu reino, vení, establece tu reino en mi vida, en mi corazón.
Vení, goberná. Estamos pidiendo, estamos declarando, estamos solicitando al Señor que haga algo espiritual en nuestras vidas, en nuestra familia. No estamos jugando a repetir frases, estamos diciendo, vení con tu reino y reiná y goberná y sé el dueño de todo lo que soy, lo que tengo, te lo doy. Eso estamos diciendo, venga tu reino. Es un reino espiritual, como les decía. Recuerdan que dice en Efesios 6, no hace falta que los busquen, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Por qué? Otra vez, el reino de Dios no es natural, es espiritual, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando vos aceptás a Jesús como Salvador, el diablo se enfurece, el infierno se pone loco, el diablo empieza a rechinar y empieza a mandar demonios y te quieren bajar. Por eso la palabra dice que cuando un justo, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Hoy dije que el aceptar a Cristo es una decisión espiritual, no es solamente repetir palabras. Cuando vos aceptás a Jesús o guías a alguien a los pies de Cristo, estás llevando a cabo a esa persona una decisión trascendental, espiritual en su vida, de tal forma que en el cielo hay fiesta, hay gozo, empiezan a cantar, salvo soy, mi alegría es tanto, los ángeles empiezan a saltar porque uno se arrepintió y uno declaró que Jesús es el Salvador. Amén. Así que el reino es algo espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Cuando orás, no tenés que orar porque el devocional nos mate con Dios. El título decía la oración, y porque esta serie dice el Padre Nuestro, enséñanos a orar. No tenés que orar porque la serie te está diciendo que ore. No tenés que orar porque un pastor te recomiende que ores. No tenés que orar cumpliendo con una persona, con un pastor, con una recomendación. No es jugar a orar, a no orar. El orar no es presentarme ante el Señor con una listita a la mañana de peticiones. Buen día, Espíritu Santo. Buen día, Señor. Hoy te pido, Está bien, no lo tomen mal, hermano. Pídale al Señor. Dice la palabra que si pedimos, Él nos va a dar. Pero el orar es algo espiritual. El orar es ponerte en la brecha, es ponerte en un campo de batalla, es entrar a un campo que al enemigo no le gusta. El enemigo, ¿sabes qué quiere? Que no ores. El enemigo quiere que no hables, que no tomes tiempo para orar al Señor. Quizás el enemigo quiere, a ver, dale, orar rápido, hacerle esa listita que la haces todos los días. Repetí y andate a tu casa y andate a tu trabajo. Y muchas veces hemos criticado o mal hablado, por mí hablo, de la gente que repite o reza una oración, Padre nuestro está en el cielo, santificado sea. Y estamos haciendo igual todas las mañanas. Padre, gracias por este día, te pido por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, por mi papá, por mi mamá, que tú los bendiga, que tú los guardes. Y ya me estoy yendo de camino y Señor, bendecí este día, que sea lindo. Amén. Y llego al trabajo y ya está. Cumplí. En mi conciencia pensé o pienso que cumplí porque oré al Señor. Y orar, por eso con Santi y con Luis estamos hablando y vimos la importancia de la oración. Queremos transmitir esto a la iglesia. Qué mejor que estudiar la enseñanza del Padre Nuestro, ¿no? El modelo de oración. Entonces orar, cuando empezás a orar, cuando te disponés a orar, hacé cuenta que estás con Goliat y vos sos David. Y hay una línea
Y dice la palabra que David corrió y llegó a la línea que dividía de la guerra y Goliat estaba de lejos. Cuando vas a orar, es eso, comenzar a correr y ponerte en la brecha y meterte en el terreno de hacer guerra espiritual. Cuando orás, estás haciendo una guerra. Se encuentran el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Empezás a conectarte con tu Dios, empezás a recibir esa presencia de Dios, ese abrazo de tu Dios, y empezás a también contarle tus cosas al Señor, y empezás a reclamar, empezás a pedir, empezás a bendecirlo, a exaltarlo, y empezás a hacer esa guerra espiritual que es orar. Por eso cuando oramos nos dormimos. ¿Por qué nos dormimos? Porque alguien quiere que no oremos. Por eso, y nos vamos a dormir. Cuando haces guerra espiritual cuando haces guerra espiritual, cuando empezás a orar, es muy común que te duermas. Así que si son las 5 de la mañana y no concilias el sueño, ¿qué puedes hacer? Orar. No tomes pastillita para dormir, ni nada de ese que de la ovejita que hace meh. ¿Cómo es? No me sale ahora. Para dormir que toman algunos. Así que si no puedes conciliar el sueño, ponete a orar. La oración es algo espiritual. La oración, como les decía recién, es ponerse en el campo de batalla. Amén. Es interesante, acá un paréntesis, es muy interesante que el Señor Jesús les enseñó a orar. Pero ¿por qué les enseñó a orar a sus discípulos? Fíjense que la palabra en ningún momento dice que los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a servir. Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a predicar de tu palabra. En ningún momento ellos dijeron eso. Ellos aprendían por imitación. Pero sí dijeron: Señor, enséñanos a orar. Le pidieron al mismo Señor Jesús que le enseñe a orar. O sea que la oración es algo trascendental, algo importante en nuestras vidas, hermanos. Cuando nos ponemos en conexión con el Señor, empezamos a tener esa relación con el Padre, que aparte de pedirle, aparte de solicitarle, decir: Señor, necesito esto, aquello, que está bien, podemos seguir este modelo, decir: Señor, venga a tu reino, Señor, te santifico, Señor, eres mi Padre, vení y reiná en mi vida. Señor, vení y reiná con justicia, con paz, con gozo. Amén. En toda mi vida. El reino de Dios trae luz. Cuando orás, podés pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que se manifieste en 4 áreas de tu vida. Rapidito las vemos. Podés orar pidiendo que venga su reino en tu vida íntima, en tu vida personal, en tu vida de oración. Ahí cerrada la puerta, podés pedirle que venga tu reino, decirle: Señor, venga tu reino en mi vida, a solas con Dios, ahí en oración, en alabanza, con canciones, teniendo intimidad con el Señor, escuchando canciones de alabanza que glorifiquen a Dios, canciones que te comuniquen con el Señor. ¿Qué escuchás cuando tenés tiempo libre? ¿Qué escuchás cuando estás en tu casa? ¿Qué escuchás cuando vas en auto? Espero que tengas Radio Encuentro siempre. Yo a veces en mi auto le marco Radio Encuentro y grabo en la memoria 1, 2, 3, 4, 5, en todas las memorias, y Cari reniega después porque tiene que andar buscando otras radios a veces. ¿Qué escuchás? ¿Qué reino estás buscando en tu vida diaria? ¿Qué reino escuchan tus hijos que vos estás buscando? Llená tu casa de alabanza, llená tu casa de la presencia de Dios. El reino de Dios en tu vida íntima. 2, el reino de Dios en tu hogar y tu familia. Búscalo
en forma común entre la familia, con la esposa, con los hijos, solo, sola, pero en la familia. Trasladá esta solicitud del reino, el reino de Dios en lo individual, trasladalo a la familia. Así que 1, pedí el reino de Dios en tu vida personal. 2, pedí el reino de Dios en tu hogar, en tu familia. 3, pedí el reino de Dios en tu iglesia. Amén. Semana pasada veíamos en el curso de la Escuela de Crecimiento la importancia de asistir y de ser miembros de una iglesia local. Así que pedí el reino de Dios para tu iglesia local. Pedí que el reino de Dios esté en cada domingo, en las reuniones dominicales. Pedí que el reino de Dios esté en cada grupo pequeño. Creo que cuando nos juntamos como iglesia y pedimos que el reino de Dios descienda, lo hace, ¿verdad? Hemos sentido, estamos palpando reuniones hermosas, tenemos un tiempo de alabanza, de oración tremendo, donde somos ministrados en el tiempo de la alabanza, de la oración. Estamos en tiempo de hacer guerra espiritual. No sé si era Cornelio que quien hablaba hace un tiempo largo ya, o Pablo, no me acuerdo con quién. Decía que en mi época había quizás un poco más de canciones de guerra espiritual, ¿no? No sé si se acuerdan los que son de mi edad, que Marcos Witt decía: espíritu de temor, huye, espíritu de enfermedad, huye, espíritu... Y nombraba 20.000 y huye, y gritaban todos como locos, ¿eh? Había guerra espiritual en la alabanza. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos, venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. ¡Ey! Gritábamos y después se cayó y empezamos y se cayó. ¡Wow! Y ahí se te ponía la piel de gallina y se liberaba en dopamina. Eso es. Y te ponías, ¡ay, qué lindo! Y el diablo pisoteado. Y se sentía la presencia de Dios y también se siente la presencia de Dios. Yo creo que tengo como 5 canciones antiguas y nuevas donde se me pone la piel de gallina, donde libero esa dopamina, donde siento la presencia de Dios. Por ejemplo, al Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y se me pongo así. Y también la que cantamos hoy, libre soy, salvo soy, mi alegría está en tu amor, en esa cruz. Tremenda las palabras de esa canción. Cuando estamos cantando, hermanos, y adorando aquí arriba con los hermanos, estos muchachos, bendecimos los instrumentos, bendecimos cada micrófono, cada sonido que sale. Ellos dedican tiempo, buscan a Dios en la semana. Si la alabanza y la oración nos ministran al Espíritu Santo es porque ellos están transmitiendo algo. No estamos jugando a cantar un ratito para que el predicador se prepare y termine el mensaje y de leer y se ponga nervioso, y estamos jugando a aplaudir, a saltar. No, es un reino espiritual. Cuando hacemos alabanza, adoración, pedimos que la presencia del Señor descienda, que el reino de Dios venga. Y desde las 7 que arrancamos, desde antes, las hermanas vienen a orar. ¿Y a qué vienen a orar? A pedir, bueno, Señor, que salga Lidia, a hacerle peticiones por la hermana que le robé la rodilla. No, vienen a interceder en las áreas espirituales. Vienen a tomar decisiones, a hacer guerra espiritual para que aquí se desate una atmósfera de bendición, una atmósfera de libertad, donde sintamos la presencia del Señor. Y como dice esta canción, las cadenas fueron rotas, donde las cadenas se rompan, donde las cadenas puedan romperse y seamos libres. No estamos jugando a orar, no estamos jugando a hacer iglesia, no estamos jugando a alabar y adorar. Estamos haciendo guerra espiritual, hermanos. Amén. Creo que cuando arrancamos la horita feliz, algo similar les decía yo ayer, estuvimos haciendo guerra espiritual en el 9 de julio. Amén.
con los chicos, entreteniéndolos, bendiciendo a esos chicos, tirando de la soga, haciendo penales, dándole comida, dándole gaseosa, ¡pum! Y la frutilla al postre, presentándole a Jesús. Nos estamos metiendo en terreno espiritual, hermanos. No estamos jugando a pasar un tiempito lindo. Que Jessy se preparó y ministró la palabra a los chicos, no para entretenerlos. Nos estamos metiendo en terreno que al enemigo no le gusta. Creo que a Marianito le dije, ¿cómo fue esa semana post-bautismo? Porque la semana post-bautismo es dura, hermano. Y la post-encuentro va a ser peor, le dije. Oh, qué negativo, hermano Damián. Le estás declarando cosas. No, anda a un encuentro, vas a ver después. Tenés más ataque y para ir también. Es espiritual, hermanos. El reino de Dios es espiritual. O sea que podemos pedir el reino de Dios en nuestra vida íntima, en nuestra familia, en nuestra iglesia local. Y como cuarto punto, vamos a pedir el reino de Dios en nuestra ciudad. Amén. Ahí cuando pedís en tus oraciones el reino de Dios en tu ciudad, comenzá a bendecir al intendente y bendecía toda la casta, diría Milei. Bendecía a los políticos, bendecía esta ciudad y también en esa bendecía a las otras iglesias que predican el verdadero evangelio, hermanos. No estamos en guerra con ellos, estamos en comunión con ellos. Amamos a las iglesias que predican el verdadero evangelio. Amamos a Visión de Futuro, a Casa del Padre, amamos al CFC, amamos, son hermanos nuestros, vamos a trabajar juntos. Ahora Santi va a contar lo que se va a hacer el 29 de octubre, el Octubre Brillante, con todas las iglesias unidas. Amén. Amén. Qué lindo, el reino de Dios es espiritual. Así que, para ir concluyendo en esta noche, si querés ponerte en pie ya, vamos a ir terminando. Como te dije al comienzo, dale Juanpi, véntale nomás. Como te dije al comienzo, estos versículos que leímos, dije, tenémelo un ratito en tu corazón que después lo traemos. Así que los volvemos a traer. Cuando orás y pedís que venga tu reino, como decían los versículos, cuando ores, cierra la puerta. Que tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar. ¿Y qué es recompensar en público? Vean, no sé. A cada uno Dios le va a recompensar en distintas formas. A cada uno Dios va a trabajar, el Espíritu Santo va a trabajar de distintas formas, recompensando en público a cada uno distinto. No quieras copiar, no quieras imitar, no quieras la recompensa del otro, de aquel o de aquel o de aquel. No, tampoco busques una recompensa, no la busques. ¿Qué tenés que hacer? Buscar a Dios en oración, cerrada la puerta, como decía el primer verso. Y cerrada la puerta. Escuché una vez un hombre que decía, no, bueno, yo dejo arrimada la puerta. Ni a 90 grados ni cerrada, la dejo a 45 para que mis hijos cuando pasen me vean arrodillando orando. Bueno, yo, cada uno, él quería que los hijos vean que el papá oraba. Yo creo que los hijos van a ver y sentir que el papá ora cuando lo ven reaccionar, cuando ven cómo se maneja en los principios del reino. Amén. Cuando le pedís que el reino venga, Dios te va a recompensar en público. Dios te va a revelar cosas grandes y ocultas que no conoces. Cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Y cuáles, Damián? Tampoco sé. Porque hay cosas grandes y ocultas que solamente Dios tiene para vos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar y pedir. Dice, clama a mí y yo te responderé. Clama, clama, pide, arrodillate, pedí, clama al Señor, rogale y pedile que el Señor te va a responder. Y cosas grandes y ocultas te va a revelar. Cosas sobrenaturales van a ocurrir. El poder de Dios se van a manifestar, porque el reino de Dios no consiste en palabras,
consiste en poder de Dios. Amén.